¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de la Estrategia Emergente Plus. Hoy tenemos el placer de traerles la entrega de Antioquia Emergente. Mi nombre es Sebastián Salazar y Y yo soy Mateo Castaño. Y hoy les vamos a explicar en detalle un trabajo fascinante de estrategia que hemos hecho con nuestros aliados Confama, EAFIT y ProAntioquia sobre un trabajo de construir una estrategia emergente para Antioquia, llevar las ideas exitosas de la estrategia emergente que, digamos, todos los oyentes han practicado en sus organizaciones, llevarlas a una región, Así es. a cómo se practica la estrategia a nivel de una región, cómo organizarnos para una década ganadora y de prosperidad para Antioquia. Hoy vamos a contarles básicamente qué es la estrategia emergente de Antioquia. Mucha gente nos ha estado preguntando, ha estado escuchándolo. Vamos a explicar qué es la estrategia emergente de Antioquia. Les vamos a explicar el porqué de este ejercicio, por qué nosotros y por qué ahora, por qué era importante tener una reflexión sobre estrategia emergente a nivel de Antioquia. Vamos a entrar en detalle a contarles muchos de los resultados emergentes del ejercicio. Vamos a Así es. contarles y compartir con ustedes todos los análisis. Ustedes van a poder verlos. Digamos que todo lo que vio una coalición pionera con la que hablamos y conversamos inicialmente, ustedes van a poder tener acceso a esa información. Y después vamos a hablar un poco de cómo eso que empezó en esa conversación, pues ya está teniendo efectos en la estrategia de Antioquia, en ciertas instituciones claves que han empezado a moverse en esta dirección. Y por último, a invitarlos a ustedes, a nuestros oyentes, a los estrategas emergentes en Antioquia y Colombia, a que se unan a la causa y sobre todo a que en sus organizaciones practiquen y se conecten a estas ideas que les vamos a compartir hoy. Así es. Muy rápido vamos a contarles cuál es la estrategia emergente de Antioquia. Básicamente el ejercicio es un ejercicio enfocado en cómo Antioquia se ha conectado potentemente al mundo y de forma ganadora. Es un doble clic sobre nuestra conexión al mundo en Antioquia. Y lo que hemos encontrado es fascinante y ha cautivado la imaginación de una cantidad de gente e instituciones claves en Antioquia. Y para entrar en materia, el primer mensaje grande es un mensaje muy optimista. Y es que en medio de unos tiempos de confusión global y nacional, de turbulencia, división, pesimismo generalizado en el que hemos estado, un escenario un poco distópico, el futuro está ya presente en Antioquia. Y nos sugiere que en el advenimiento de la era de la desglobalización y el talento, Antioquia tiene grandes ventajas para desencadenar una era de gran prosperidad. Si Antioquia reclama la iniciativa, si los empresarios de Antioquia y las fuerzas vivas de Antioquia reclaman la iniciativa y capitalizan lo emergente. Eso es lo que les vamos a contar hoy en detalle. Vamos a ver cómo emergentemente hay muchas razones para estar muy optimistas con la siguiente década de Antioquia y por ende la siguiente década de Colombia. Eso es lo que les vamos a Así contar, es. Comencemos. donde básicamente está emergiendo una nueva Antioquia que se está conectando de forma ganadora al mundo en dos grandes focos y de dos formas distintas, sorprendentes pero fascinantes y ganadoras. La primera es que Medellín se volvió una de las referentes. Medellín está en la lista corta. Es una de las capitales creativas del mundo y eso no había pasado. Hay que entenderlo y abre un mar de oportunidades interesantísimos. Ahorita les vamos a mostrar más en detalle cómo esto no es aspiracional, sino que es real. Ya está Ya sucediendo. está sucediendo. Y por otro lado, en esta era de desglobalización, Antioquia tiene todo para ser una de las potencias
industriales regionales ganando en el long tail. Ahorita les vamos a explicar eso, pero básicamente tanto en el mundo industrial como agroindustrial ganando en el long tail. Esa es la historia que les vamos a contar hoy en detalle, y van a ver cómo hay una cantidad de resultados emergentes que invitan a que nos organicemos en esas direcciones y a que los antioqueños y las compañías de Antioquia las capitalicen y ganen en grande en la siguiente década y generen una enorme prosperidad para todos. Así es. Entonces, vamos a contarles un poquito de por qué este ejercicio, por qué era importante un ejercicio de estrategia en Antioquia y por qué una estrategia realmente de desarrollo debe ser una estrategia a nivel de una región. Si quieres ahí, Sebas, pues para hacer un poquito de introducción, pues cuando empezamos a hacer todo este caso de Antioquia Emergente, como en Breakthrough llamamos a esos proyectos, por decirlo así, cuando empezamos este caso, nos dimos cuenta de algo fascinante, y es que en la era de la globalización en los últimos 30 años, los países que han crecido potentemente tienen una de dos condiciones: o son países muy grandes como China o Estados Unidos, o son los países muy pequeños, tipo de 1 a 10 millones de habitantes, que en América Latina son los Uruguay, los Costa Rica, los Panamá, los República Dominicana. Y eso deja a Colombia en el peor lugar que se puede estar en estrategia, que es en el medio. Sí, Colombia no es un buen caso de estudio Así es. de la estrategia. Hay mucha evidencia de que para practicar la estrategia potentemente es mucho mejor practicarla a nivel de una región de entre 5 y 10 millones de habitantes. Antioquia tiene 7 millones de habitantes. El fenómeno de la estrategia ocurre más a ese nivel. Así es. Y es mucho más accionable. ¿Sí? Los y hay países mucha más exitosos cohesión. son realmente reuniones de regiones muy exitosas que hacen exitosos a los países. Entonces, lo primero que habría que decir es que Antioquia Emergente es, sobre todo y antes que nada, escalar una conversación a nivel de Antioquia, de la región, para reclamar la iniciativa sobre el destino de Antioquia. Tal cual. Y reclamar la iniciativa, este fue un trabajo hecho con liderazgo privado, precisamente porque la estrategia, no hay una estratega. La estrategia de Antioquia no es la estrategia del alcalde de Medellín o del gobernador de Antioquia, sino que es un fenómeno descentralizado, y está en nuestras manos. Es lo que hagamos nosotros desde el sector privado, desde las compañías, desde instituciones claves, los que realmente van a cambiar y alterar la realidad antioqueña. Y entonces la gráfica de la derecha, ¿por qué no la explica? Que es fundamental. La gráfica de la derecha es muy interesante para entender esa agencia de Antioquia sobre su propio destino. Una de las cosas que hicimos fue entender el CAPEX, la inversión que Antioquia hace en un año, y entender cuáles son las fuentes de donde proviene esa inversión. Uno, miramos la inversión era porque el futuro está desde el presente, conectado desde esa inversión que hacen las distintas organizaciones de Antioquia. Y encontramos, ustedes podrán ver en la pantalla, en la gráfica, que el 60% de la inversión en Antioquia la hacen las empresas, bien sean empresas en bolsa, grandes empresas, microempresas, y ese valor llega al 80% cuando uno incluye a los individuos y al sector social. Y digamos que el Estado local hace otro 12%, y el Estado nacional, al cual le dedicamos tanta atención, tanto ancho de banda, cuando uno ve en el gran esquema de las cosas, de la inversión, pesa apenas un 10%, 12%. 10-12%. Entonces, está en nuestras manos. Lo que pase con Antioquia no depende de Petro, no depende del Estado nacional, sino que depende de los antioqueños. Y entonces, la siguiente década, lo que va a determinar si ganamos o no, somos todos nosotros. Así es. Y hay que reclamar la iniciativa y poner el foco alrededor de la pregunta de ganar. Entonces, ese es el espíritu fundamental con el que abordamos el ejercicio. Y así como en una compañía, nuestros oyentes son expertos en esto, la estrategia emergente es acerca de revelar del choque con el mercado, qué está emergiendo, cuáles son las zonas de ventaja de la compañía
y construir una teoría y alterar cómo piensa uno sobre la compañía y después cómo se organiza. A nivel de una región sucede algo similar. Si bien a nivel de una región uno no está interesado en la caja, cuál es la caja de una región, el foco del choque con el mercado, la pregunta guía de qué está emergiendo, fue realmente acerca de cómo Antioquia se está conectando al mundo de forma ganadora. Y aquí algo que vale la pena profundizar es, nosotros tomamos una visión mucho más generalizada de conexión con el mundo. Muchos trabajos se quedan solo analizando comercio y estadísticas comerciales, y yo creo que se pierde en buena parte de la película interesante de Antioquia. Entonces, este caso fue un esfuerzo deliberado por ver cómo Antioquia se estaba conectando potentemente al mundo, cómo el capital en sus distintas formas estaba fluyendo por Antioquia y nos estaba enriqueciendo. ¿Por qué? Porque las regiones que se enriquecen en el largo plazo son las regiones que se conectan de forma ganadora al mundo. Entonces, poner una lupa ahí, poner el foco ahí, ilumina una cantidad de cosas que están pasando y que deberían catalizar y que deberíamos capitalizar en la próxima década. Entonces, tomamos una visión generalizada del capital, hablábamos de capital económico que está sucediendo a nivel de las compañías, no solo comercio, sino a nivel de las compañías, capital humano, cómo el talento antioqueño está fluyendo por el mundo, intercambios y flujos de personas. Hablábamos de capital social, la definición de Putnam, de cómo puede una sociedad cohesionarse y qué tan cohesionada es, ¿Cómo cooperan? cómo coopera en pro de grandes desafíos, y obviamente capital físico, el capital físico que una región tiene que construir para conectarse al mundo. Y por último, tal vez la más extraña de todas para los oyentes, pero creo que se entiende bien, capital memético, la capacidad de conectarse al mundo de las ideas, la capacidad de atraer, de tener capital cultural, de que otros lo imiten a uno, el sex appeal, si se quiere, de uno, también es muy importante en el mundo. Entonces, una Al- visión generalizada. Algo que de lo que está diciendo Sebastián, y esto es conectando la teoría de la estrategia emergente de empresas a regiones, esos resultados no buscados es esa mina de oro que uno, es eso que uno busca, tanto en organizaciones como en regiones. Y aquí algo muy interesante, y es que los estudios clásicos de estrategia han estado enfocados en algo muy particular, que es la exportación de bienes. Y algo, ahorita vamos a ver los datos, pero algo que ha sido súper importante para Medellín no solo es la exportación de bienes, sino la exportación de servicios. Y así mismo ha sido la inversión extranjera, tanto la que el extranjero hace en Colombia como la que Ya nosotros veremos hacemos en el eso, extranjero. pero por ahora, digamos, unos meses antes de este ejercicio nuestro, había habido un ejercicio de internacionalización de Antioquia y concluyeron que Antioquia estaba de espaldas al mundo. Y cualquiera de nuestros oyentes que haya ido un viernes a Provenza, pues hombre, Antioquia está súper conectada al mundo. Lo que pasa es que no se ha conectado de la forma que anticipábamos, no es mediante la exportación de cajitas, sino que Antioquia está conectando de maneras sorpresivas al mundo. Y poder ver eso era fundamental. Y lo que les vamos a mostrar hoy es una serie de resultados emergentes que iluminan eso. Antioquia no está a espaldas al mundo. Antioquia está conectándose al mundo de formas inesperadas, que seguramente para ciertos economistas pues no lo pudieron ver en las bases de datos y creyeron que eso no existía, pero la verdad es que es un resultado emergente muy potente. Y además, algo muy importante, esto es importante para una estrategia emergente de Antioquia, porque Antioquia siempre se ha conectado de formas sorpresivas al mundo. Digamos que si uno lo tuviera que ver, la estrategia antioqueña ha venido como en tres grandes momentos y en todos la conexión con el mundo fue sorpresiva y trascendió un tema de simple exportación de, de bienes. Uno diría que en los 90s, la ciudad, la conexión con el mundo, ¿cuál era? Pues duele decirlo, pero era el narcotráfico y eso marcó a Antioquia. Y en esa era, ahorita podemos hablar un poco de ello, pues hubo una estrategia para luchar contra eso, que terminó creando una Antioquia, uno podría llamarla Antioquia cohesionada,
que tuvo unos resultados muy interesantes. Uno de ellos era precisamente que el liderazgo empresarial de la ciudad, eh, por ese desafío, primero se blindó a sí mismo, ¿no? Para no contagiarse, y por el otro lado, ingresó al sector público y creó una Antioquia muy cohesionada. Los problemas reforzaron a la región. Exactamente, y le dio una identidad muy nítida. em, y eso fue como una primera era. Interesantemente, digamos, cuando Antioquia, digamos, se impone y logra ganar esa batalla, después pasan unas cosas que nos llevan como a un cambio de tercio que marca una era en Antioquia, y es que, digamos, entre la desregulación de los servicios públicos, la elección popular de alcaldes, la apertura económica del país, todos esos hitos que cambiaron la forma en la que Antioquia se estaba conectando al mundo, desde esa identidad y cohesión que se había logrado, pues terminaron generando una época de enorme prosperidad para Antioquia, Tal cual. lo que nosotros llamamos una afirmación antioqueña. Todos los datos lo indican y básicamente cada vez que la economía colombiana se abre al mundo, una de las mayores beneficiadas de esa apertura colombiana termina siendo la economía antioqueña, no solo en los 90, sino a lo largo de toda su historia. Ahora, lo interesante es que, digamos, esa historia fue sobre todo una historia de una Antioquia inversionista. La gente estaba esperando que surgiera, digamos, la exportación, y la verdad nosotros con la apertura económica y con que eso no ocurre en Colombia, sino que eso hay un juego más grande cuando Estados Unidos gana la Guerra Fría y promueve, digamos, la globalización, la era de la globalización. En la era de la globalización, la forma como Antioquia realmente terminó conectándose de forma ganadora al mundo no fue vía exportación, sino que fue vía inversión. Emergió una Antioquia inversionista y fue la época de las multilatinas, y Medellín como meca de las grandes multilatinas colombianas. Y básicamente eso marca nuestra década, genera una década de enorme prosperidad alrededor de unas compañías que fueron champions de nuestra era. eh, y eso cambia la realidad antioqueña, eso la altera. Em, y pues, ¿por qué no menciono un poquito estos números? Pues que es muy contundente. Claro, básicamente aquí lo que hay que decir es que Colombia no es un país que esté caracterizado porque haga mucha inversión en el extranjero. Y esa es una diferencia fundamental con Antioquia. A Antioquia sí la caracteriza eso. Entonces nosotros hicimos algo muy simple. Cogimos a lo largo de una década, del 13 al 21, y miramos la inversión de compra o de adquisición de compañías en América Latina, de qué países ha provenido. Y resulta que si Antioquia fuera un país, sería el tercer país de América Latina que más ha invertido en el continente, con casi 8.000 millones de dólares. De hecho, el dato es tan impresionante que Antioquia en este aspecto invirtió 10 veces más que el resto de Colombia. Entonces, digamos, fue una era de Antioquia inversionista. Esto no es un ejercicio adanista, y esa Antioquia inversionista, la meca de las multilatinas, pues creó, digamos, una ciudad muy atractiva en Medellín, una ciudad bien gobernada. Y parte de lo que les vamos a contar hoy, la historia que les vamos a contar hoy es, digamos, una siguiente mutación a eso, ¿no? Lo que está emergiendo realmente es distinto a esa era, es distinto a la era de las multilatinas. De hecho, esa también está teniendo una mutación importante, la que ahorita les vamos a hablar. Pero sobre todo están emergiendo dos nuevos focos de conexión ganadora con el mundo. La Medellín capital creativa y la Antioquia como potencia regional exportadora long tailor. Y eso es distinto y hay que entenderlo, porque así como habría sido muy valioso que a uno le contaran la historia de que en el 2000, que a uno le hubieran contado que la siguiente década y media, los siguientes 15 años iban a ser la década de las multilatinas, y eso habría sido muy interesante. Pues es muy importante hoy, cuando estos fenómenos están tomando cada vez más fuerza, que los entendamos, y que los estrategas emergentes de Antioquia capitalicen, digamos, las oportunidades que van a venir de esos dos grandes focos. Hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, Sebastián, y tiene que ver con la naturaleza de estas historias de éxito. Esas son historias de éxito que son emergentes, que nadie las planeó.
no provienen del plan de ningún alcalde, ni de ningún gobernador, ni de ningún gremio. Básicamente ocurrieron por el choque de Antioquia con el mercado y desde la naturaleza de su ventaja. Y eso es muy bueno recordarlo en contraposición a los planes estratégicos que en este momento pueden abundar en la región. Así es. Entonces, por un lado, digamos, esa Antioquia inversionista que marcó la era de las últimas 2 décadas de compañías antioqueñas internacionalizándose e invirtiendo en el extranjero. Primero, lo primero que habría que decir es, está habiendo un cambio ahí, una mutación, y es que realmente lo que está pasando ahora es que las compañías antioqueñas, los grandes grupos antioqueños, están recibiendo un enorme capital y flujos de capital del mundo, están adquiriéndolas para utilizarlas como plataformas de crecimiento regional. Ya no es la compañía del mundo que invertía en una compañía local para acceso al mercado, sino que sobre todo son inversionistas utilizando a las compañías y a los grandes grupos antioqueños para salir al mundo, para salir sobre todo a la región y ganar desde ahí. Entonces, pues las historias de familia, Pintuco, Pintuco, lo que sucedió con el Éxito hace algún tiempo, el Casino. mismo GEA, es decir, el capital está fluyendo a estos grandes grupos para utilizarlos como plataformas de crecimiento regional. Entonces, la era de las multilatinas que empezó está mutando hacia realmente plataformas de crecimiento regional con, digamos, inversionistas del mundo detrás. Así Entonces, es. ese es un primer cambio. Pero el otro cambio grande, digamos, es mucho más distinto y no ocurre a nivel de las firmas o sospechosos usuales, sino que, digamos, es distinto. Y yo creo, antes de entrar a ello, y era lo que llamábamos, digamos, la capital creativa y, y la potencia industrial regional Long Taylor, lo primero que hay que entender es este cambio de tercio, es un cambio de tercio en Antioquia, claro que sí, pero es un poco más grande. El mundo, hay unos cambios importantes en el mundo que hay que entenderlos. Y tal vez lo primero que habría que decir es que la siguiente era es una era de desglobalización. Entonces, ¿por qué no nos explica un poquito esta gráfica que ilustra mucho? Seguramente todos los oyentes a lo largo de toda su vida han sido tocados por la globalización. Y digamos que la globalización ha sido ese periodo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el comercio creció y fluyó entre continentes, entre países. Y básicamente esa globalización, esa proliferación del comercio llegó a su pico en la pandemia, antes de la pandemia. En ese punto, si uno mide globalización como importaciones más exportaciones El sobre el PIB comercio global mundial, sobre el PIB mundial, eso así hizo es, pico y eso está hizo pico. cambiando. Y la era hacia la que vamos es una era de creciente regionalización del mundo por varias razones. La primera es que el gran garante de la globalización al mundo era Estados Unidos, cada vez Lo es menos. lo es menos, le hace menos sentido a Estados Unidos y obviamente el clash con China de Estados Unidos pues está alterando los flujos de comercio globales y es algo que hay que entender. Y eso, digamos, no es moda. ¿Por qué no explica esta gráfica de cosas que ya están pasando y que es clave que entendamos en Antioquia porque es fundamental para cómo conectarnos ganadoramente al mundo? En contraposición a esa globalización, lo que está ocurriendo es una regionalización del comercio. Entonces, en vez de que haya más comercio entre continentes, ese comercio está ocurriendo dentro del mismo continente. Por ejemplo, si uno compara el comercio de Estados Unidos versus América Latina y Asia Pacífico, lo que uno observa es que en los últimos 5 años el comercio de Estados Unidos con América Latina ha crecido más del doble que con Asia Pacífico. Y sobre todo se nota una caída en ese comercio con China muy claramente después de la pandemia. Así es. Entonces, básicamente, eh, estamos en una era de regionalización. La regionalización, por ejemplo, ya está cambiando a México totalmente. México está exportando más a Estados Unidos ya hoy que lo que está exportando China. Es impresionante lo que está pasando en Monterrey, por ejemplo. Tesla ubicándose en Monterrey, Foxconn, y eso está alterando la realidad mexicana y en la estrategia mexicana eso está siendo importantísimo. Pero en la estrategia antioqueña, en la próxima década de Antioquia, eso también va a marcar la pauta. Y entender eso es fundamental para la historia que les vamos a contar. Y básicamente es que
Antioquia, en esa creciente regionalización del mundo, a diferencia de México, pueda que en Antioquia no vaya a venir Tesla. Y eso está bien. La aspiración de los políticos es que venga Tesla, venga Foxconn, vengan las grandes multinacionales, el famoso nearshoring. Y eso no es lo que está pasando, pero eso no quiere decir que no vaya a ser supremamente ganadora Antioquia en esta década. Porque, digamos, si estrategia se acerca de jugar desde la identidad, cuando uno ve a Antioquia frente a sus pares regionales, Antioquia realmente tiene una combinación de capital humano, memético, físico muy única. Un poquito la metáfora. Antioquia es el único sitio de América que tiene simultáneamente el talento de Buenos Aires, el tumbado de Río y la potencia industrial de Nuevo Nuevo León. León, todo en uno. Y entonces se le van a presentar unas oportunidades supremamente interesantes que hay que capitalizar. Entonces, uno diría, en la síntesis de la estrategia emergente de Antioquia es la única región en América Latina que es simultáneamente una capital creativa global en Medellín y una potencia industrial regional Long Taylor. En el advenimiento de la era del talento, ¿sí? Donde el talento no está supeditado a trabajar en las compañías locales de la geografía, el talento está fluyendo en Medellín y está conectándose al mundo de manera sorpresiva, ya lo veremos, y está generando una capital creativa global y está cambiando a Medellín. Y por el otro lado, habrá unas enormes oportunidades en la regionalización del mundo, en el long tail, así como México está ganando en el short tail, en el pareto de los flujos comerciales globales. Ya veremos y les mostraremos su análisis de cómo Antioquia, la oportunidad grande de Antioquia, no va a estar en el pareto como puede estar la de México, sino en una cola mucho más larga, eh, pero donde podemos competir en valor y ganar en grande desde el long tail. Entonces, esa es la historia que les vamos a contar. Les vamos a contar cómo es que en la siguiente década hay que organizarnos para hacer dos cosas fundamentalmente, una estrategia ambidiestra. La primera, organizarnos para terminar de catalizar, capitalizar y escalar a Medellín como una de las capitales creativas del mundo. Y por el otro lado, la vieja base industrial antioqueña va a tener unas enormes oportunidades en esta regionalización del mundo si se enfoca, si compite en valor y si gana en el long tail. Así es. Bueno, vamos a empezar con la historia de la Medellín Creativa. Vamos a Bueno, empezar con la Medellín Capital Creativa. Medellín Capital Creativa. Pero antes de entrar a Listo. eso, esto es muy importante entenderlo. Y es que estos dos focos de conexión con el mundo son dos grandes palancas, ¿sí? Puntos de alto apalancamiento para generar una década de enorme prosperidad. Solo para explicar la gráfica, ¿por qué no la explica? Voy a complementar con lo que está diciendo Sebastián aquí y es, seguramente muchos de quienes nos escuchan son empresarios, pero esta historia que estamos contando es de prosperidad para la región y justamente eso es lo que reflejan la gráfica que le estamos mostrando. A la izquierda ustedes básicamente están viendo a Antioquia dividida en 4 grupos. Las 2 historias de éxito, Medellín Creativa y Antioquia Long Taylor, y el resto de industrias de servicios y el resto de compañías en la industria tradicional. Y lo que uno observa es lo siguiente. La historia de éxito, la Long Tail y la Medellín Creativa hacen el 16% de las compañías de Antioquia. Si uno lo viera ahí diría, bueno, son pocas compañías, pero si mira los empleados, hacen el 20% de los empleados, pero sobre todo cuando mira el empleado bien pago, la historia de éxito de Antioquia, estos dos mundos hacen el 51% de los empleados de más de 5 millones de pesos del departamento de Antioquia. Entonces aquí el propósito es, si uno está pensando en una estrategia que cree bienestar para que la economía de Antioquia crezca, esto no solo beneficia a las empresas de la región, sino que también beneficia y tiene unos beneficios extendidos sobre los empleados de estas compañías. Puntos de alto apalancamiento. Así es. La historia que les vamos a contar, estrategias foco, estrategias choice, es que si nos enfocamos en esas dos grandes formas de conectarnos al mundo, eso va a tener enormes repercusiones para la prosperidad. Con el 0.5% de las compañías
explican el 25% del empleo de más de 5 millones de pesos. Así es. Eso es ganar, porque estrategia no es mejorar, estrategia es acerca de ganar en grande. Entonces, si nosotros somos exitosos en estos dos focos, eso va a desencadenar un enorme crecimiento a nivel de la región y nos va a alterar la realidad. Tal cual. Entonces, ahora sí entremos a fondo a qué es Medellín Capital Creativa, por qué hace sentido, cuáles son los grandes resultados emergentes que invitan a escalar eso. Bueno, lo primero que nosotros hicimos cuando comenzamos a desarrollar este caso fue entender a Antioquia desde lo más básico. Y lo que encontramos en primera instancia es que en una visión de 2 décadas, todas las industrias relacionadas a los servicios han crecido al doble de velocidad que las industrias tradicionales de la manufactura y a lo que usualmente estuvo asociada Antioquia. Ese es un primer hecho que ya está ocurriendo. Se está servitizando la economía antioqueña. O sea, esa economía de servicios moderna de Antioquia, de Medellín, ha crecido vibrantemente en las últimas 2 décadas y es parte del futuro. Pero además, digamos, si la historia fuera hacia ahí, muchas ciudades y regiones se han servitizado. Es cierto. Pero la historia es mucho más profunda. Claro. Colombia se está servitizando también, como decía Sebastián, otras ciudades, pero el asunto es que Medellín se está servitizando mucho más que sus pares. A la izquierda ustedes pueden ver las exportaciones de servicios, incluyendo turismo, para las grandes ciudades de Colombia en términos per cápita. Y como ustedes podrán observar, en ninguna ciudad es tan importante y exporta más servicios en términos per cápita que en Medellín. De hecho, cuando uno compara ya la magnitud de esas exportaciones de servicios, el año pasado llegaron a ser 2.200 millones de dólares en Medellín y eso equivale a lo mismo que exportó Antioquia en manufactura, es decir, bajo el radar. Totalmente, o sea, esto no es marginal ni algo interesante para un artículo en el colombiano, sino que esto es fundamental para nuestra realidad económica hoy. Medellín es la ciudad de Colombia que más exporta en servicios, le gana a Bogotá, multiplica por 5 a Cali, por Dios, o sea, realmente es un fenómeno muy distinto y es porque el mundo descubrió a Medellín, la está escalando, ¿sí? La gente está viniendo a Medellín. Entonces, algo muy importante para entender de Medellín como capital creativa son los flujos de su talento. El talento está fluyendo por Medellín y creo que eso es lo primero. El mundo que habría que conversar es el mundo está descubriendo en el advenimiento de la era del talento, donde usted puede desde Medellín trabajar para el mundo, en cualquier organización del mundo. Lo que está emergiendo, interesantemente, es que el mundo está valorando mucho el talento paisa. Y eso no es casualidad. Aquí esta gráfica es muy interesante, es Coursera, pues la organización el MOOC, pues la universidad digital más importante del mundo, hace un estudio de todos los países del mundo, donde ve qué tan habilidosa es su fuerza laboral del mundo, su fuerza laboral. Cuánta gente que está tomando cursos en Coursera, qué curso está tomando, cuál es su desempeño y qué tanta gente se conecta. Y lo interesante, ¿no?, es que Colombia es el 19º país del mundo, según Coursera, con la fuerza laboral más habilidosa para la nueva economía. Y el primero en América Latina. Y el primero en América Latina por distancia, y dentro de Colombia, Antioquia es de las zonas que más usan Coursera, o sea que podemos concluir que Antioquia es particularmente, digamos, en habilidades digitales, tecnológicas, ciencia de datos y en negocios. Antioquia y Colombia en general tiene una fuerza laboral bastante relativamente a su nivel de desarrollo y a sus pares de la región competente, y el mundo está encontrando eso. Y yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que la próxima década va a ser una década donde el talento paisa y el talento colombiano van a poder conectarse al mundo ellos, y eso está marcando una realidad muy distinta y está generando mucha prosperidad. Así es. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto? Que también es otra evidencia de que eso está sucediendo. Hay algo muy interesante. Colombia hace parte de la OCDE, que es la Organización de los Países Ricos,
y resulta que a Colombia cuando la miden con los países ricos siempre es la última, porque Colombia es el único país no rico en ese grupo. Pero resulta que cuando uno se pone a ver las exportaciones de servicios, esas que explican la historia de éxito de Antioquia, encuentra que ahí Colombia está en la media tabla y le gana a países como Corea, Alemania, Italia. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, Colombia tiene algo distinto y dentro de Colombia, particularmente Antioquia, como acabamos de ver. Entonces, el índice de complejidad de exportación de servicios, Colombia aparece en media tabla, nosotros acostumbrados a aparecer, digamos, de último. Entonces, no es solo call centers lo que está pasando, Así es un es. talento sofisticado que está conectándose al mundo y que las compañías del mundo están valorando y que está atrayendo gente a Medellín y que está marcando la pauta. ¿Por qué no hablamos de esto? Cuando nosotros empezamos a hacer los doble clics, porque uno dice, ok, servicios, pero ¿qué es exactamente servicios? Cuando uno empieza a hacer un entendimiento de eso, lo que observa es donde Antioquia y Medellín tienen una ventaja relativa superior con respecto al mundo, aparecen sectores como, Relativa en dos sentidos, relativa frente a las otras economías y frente a las así es, oportunidades mismas que tiene. O sea, esto es un RCA, es una exacto. Entre frente a... más alto ustedes vean el número ahí, quiere decir que esa exportación es más importante para Colombia y también en eso Colombia es más importante respecto al mundo. Entonces, temas que aparecen de primeros, turismo, evidentemente el boom turístico que está viviendo Colombia desde hace varios años es tremendo y ahí las capacidades Y todavía, Antioquia, y Antioquia. Antioquia, y ahí las oportunidades son todavía inagotables, parece mucho, pero pudiéramos crecer mucho más. Está un tema de aerolíneas, pues que ha sufrido cambios con los últimos asuntos recientes de Viva y Ultra, pero sobre todo hay dos puntos muy interesantes. Negocios, consultoría, arquitectura, ingeniería, en eso tenemos ventaja y por supuesto en TICS, todo lo relacionado con programación, videojuegos, toda la venta de esos servicios desde la ingeniería de sistemas para el mundo. Pero además, la última, ¿no? Claro que sí. Ese es un tema más relacionado con música, artes. En eso Antioquia se empieza a destacar y en eso también tenemos ventaja. Entonces, esa exportación de servicios sofisticada, como les hemos mostrado, que es muy relevante y somos la ciudad líder en Colombia con más exportación de servicios per cápita, pues hombre, eso es por varias razones. La primera, pues evidentemente hay una ventaja en costo y eso es relevante. El talento antioqueño, pues, digamos, es 50% más barato que el que consigue usted en Estados Unidos. Pero no es solo es eso, sino que también hay ventaja comparativa en ciertas zonas, porque Antioquia siempre la tuvo. Un caso interesante, lo pueden ver ustedes ahí, es ingeniería y arquitectura. O sea, Antioquia tiene una enorme ventaja comparativa revelada exportando servicios de ingeniería y arquitectura. Eso siempre era así y ahora que estamos conectándonos al mundo y que el talento puede exportarse a otros sitios como servicio es aún más. Eso que está diciendo Sebastián es muy interesante, pues parte del propósito que nosotros hemos estado haciendo en el último tiempo es llevar este mensaje a distintas organizaciones y empresarios. Y por ejemplo, en el tema de ingeniería y arquitectura hemos encontrado decenas de casos de empresarios que dicen, yo estoy ahí, yo ya exporto servicios y básicamente lo que hago es arbitrar el menor salario del gran talento antioqueño con respecto al resto del mundo. Entonces, nosotros en Antioquia estamos bien parados para esta nueva realidad. Tenemos un talento sofisticado que está encontrando, digamos, valor en el mundo. Y esta dinámica, pues obvia, es una dinámica mucho más descentralizada y no depende de una sola compañía, pero también muchos de los grandes compañías antioqueñas están, digamos, capitalizándolo. Compañías como Con Concreto, por ejemplo, Así es. están también, digamos, hoy en día mutando hacia exportación de servicios. Y es una realidad que va a marcar la era, pues, de muchas personas en Antioquia, pero también de muchas de las viejas compañías y las compañías grandes de esta región. Argos también, digamos, está mutando hacia el asset management y en ese proceso también, digamos, no nos sorprendería que terminara por estos lados. Por supuesto. Pero además, tal vez lo más interesante, ¿no? Es que el talento del mundo está escogiendo a Medellín. Entonces hablemos un poquito de eso que es muy fundamental.
Antes de entrar a esta gráfica, que como dice Sebastián es fundamental, a mí me gustaría hacer un hincapié porque esta historia de éxito se llama Medellín como ciudad creativa global. Es Medellín y ciudad porque la marca que está posicionada en el mundo es Medellín. No es Colombia, no es Antioquia, mucho menos es Valle de Aburrá. La gente viene es a Medellín. En segunda instancia es creativa porque Medellín gana en todo lo que el talento de Antioquia pueda producir. Nosotros nos gusta esa contraposición entre cajas y bytes. Ganamos en el mundo de los bytes. Y en última instancia es global porque, como vamos a ver con los datos, Medellín está posicionada globalmente. Medellín es hoy en día una ciudad de la lista corta del mundo, es una cosa que tenemos que entender, pero tal vez lo más evidente y el primer shock con algunos de los estudios previos es que Antioquia no está para nada desconectada al mundo. Cero. Antioquia está súper conectada al mundo, tan conectada al mundo estamos que Antioquia es hoy y Medellín es hoy la ciudad de América Latina que más nómadas digitales recibe. De lejos. De lejos. Y cuando uno ve unas medidas per cápita, le ganamos a Barcelona, a Madrid, a una cantidad de ciudades premium del mundo. Los nómadas digitales, ¿no? Gente que puede trabajar desde cualquier sitio del mundo, está viniendo a Medellín, descubrió a Medellín por distintas razones, porque Medellín es bacana, porque tiene sex appeal, y eso es algo fundamental que hay que entender, que hay que promover. Los nómadas digitales son la mejor fuerza de ventas que tiene Antioquia en el mundo, y conectarnos a ellos es súper importante. Tal cual. Por ejemplo, el tema de la música ha estado claramente en boga de la ciudad por algún tiempo, pero todavía los cantantes son vistos como artistas, no necesariamente como empresarios, y aquí hay un dato absolutamente diciente. Si Medellín fuese un país, sería el quinto con más cantantes en el top 50 y más reproducciones en el top 50 de Spotify en toda su historia. Esto es los Medellín y los cantantes de Medellín compitiendo contra los Rolling Stones, contra los Beatles, etc. Y aún así estamos en el top 5. La gente está viniendo a Medellín porque Medellín es una ciudad bacana, Medellín es una ciudad crecientemente ganadora en el mundo en música, en reggaetón. La ciudad así fue súper ganadora en la descentralización de la música y en la descentralización de la fama con influencers y todo. Y eso es muy importante. Medellín tiene una enorme ventaja en industrias creativas y, por ejemplo, en la próxima, en lo que viene, la inteligencia, el Generative AI está derrumbando las barreras para hacer, por ejemplo, películas de alto nivel. De Antioquia, digamos, Medellín, hay mucha evidencia que, así como fuimos muy ganadores con la descentralización de la música y con la democratización de la música, tenemos toda la ventaja del mundo para ser súper ganadores en el mundo audiovisual que se viene democratizado, y es una de las cosas fascinantes que está pasando. Para complementar lo que está diciendo Sebastián, esa palabra democratizada es importante e interesante en esto. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver dónde están quedando los estudios nacientes y emergentes en Medellín, muchos no quedan ni en el Polo ni en Laureles, sino que pueden quedar en San Javier, en la Comuna 13, en Aranjuez, en Manrique. Y una cantidad de compañías que hicieron parte de esta primera coalición pionera con la que desarrollamos y conversamos, polígonos, compañías que están exportándole a, digamos, los grandes estudios de producción de videojuegos del mundo desde Medellín con talento paisa y ganando, que es muy importante. Entonces, el mundo, el talento está viniendo a Medellín. Tan importante es que ya Medellín, y no hay suficiente conciencia de esto, ya Medellín tiene una industria de turismo más grande que la de Cartagena. Por ejemplo, en un mercado Airbnb mucho más grande que el de cualquier otra ciudad, creciendo más rápido en Colombia. Ya superamos a Cartagena, es mucho más grande que el de Bogotá. 90 millones de dólares. Solo el Airbnb yo creo que en Medellín. yo creo que eso puede estar subestimado, pero por supuesto. Es mucho mínimo más grande. 90. O sea, lo importante es que es mucho más grande que el resto de ciudades de Colombia. Así es. Y el turismo, digamos, sí está marcando, es un turismo de más larga estancia en Medellín, y la gente se está quedando acá. Ese viaje, para decirlo, pues el viaje del viajero, básicamente pareciera ser que alguna gente viene a Medellín primero como turista, puede que esté algunos días cuando hace un primer viaje a Colombia y conoce a Medellín y está 3 o 4 días, luego repite a Medellín, quizás en una estadía de más larga distancia, de 15 días, y luego cuando está trabajando viene y se queda como nómada varios meses. Esa es una característica también particular del turismo de Medellín. La ciudad gusta y la gente se queda justamente porque le gusta. Así es.
Y la ciudad, eso es algo que tampoco hemos entendido, la ciudad hoy en día está en la lista corta del mundo en relevancia, en temas de entretenimiento. ¿Por qué no habla un poquito de esta gráfica? Nosotros dijimos, ok, ¿por qué está viniendo la gente a Medellín? ¿Qué posiciona a Medellín en el mundo? ¿Qué tanto está posicionada? E hicimos algo muy simple. Miramos a ver Medellín qué tanto era buscada en Internet. La primera comparación que hicimos fue Medellín frente a las ciudades colombianas, Bogotá, Cali, Barranquilla. Medellín ganaba por mucho. En la gráfica que ustedes están viendo, Medellín es la azul. Son búsquedas en YouTube. Cuando vimos que Medellín le ganaba a Colombia, lo comparamos con América Latina, Buenos Aires, Ciudad de México, Barcelona, y ahí Medellín le ganaba a esas ciudades y dijimos, ok, aquí hay algo raro, comparémosla pues con la ciudad top mundial, Nueva York. Por supuesto, Nueva York nos gana, pero había un punto muy específico en el que Medellín le ganaba a Nueva York. Entonces, Medellín en algunas métricas de relevancia, la marca Medellín, y tal vez el resultado emergente más importante de la última década es que el ascenso cultural de Medellín, el ascenso, la cantidad de capital memético que se ha construido en la ciudad, es una cosa que nos deja muy bien parado para competir en esta era del advenimiento del talento y para competir en la exportación de servicios, y eso es algo fundamental que debe marcar la próxima década Así de es. Medellín. Y esto que está empezando en Medellín, en otros, nos han acusado mucho de que la estrategia emergente de Antioquia es muy centrada en Medellín, y hay una en que estrategia es acerca de escoger, estrategia es acerca de concentrar en ciertas zonas, o sea que bienvenida a la crítica, lo sabemos, y en muchas zonas, digamos, ojalá sea así, porque estrategia acerca de darle potencia a lo ganador. Sin embargo, habiendo hecho esa acotación, y que, digamos, la marca que hay que posicionar en el mundo es Medellín, ese turismo que está llegando a Medellín, ese turismo ganador en Medellín, pues empezó en Medellín, pero no va a terminar ahí. Y eso es importante entenderlo en general en toda esta historia. Eso es muy interesante y es interesante por lo siguiente. Para el gringo que viene, Guatapé es Medellín. Y entonces, ¿qué empieza a ver uno? Uno ve que Antioquia está haciendo, es el sitio donde se están haciendo más hoteles en Colombia por primera vez en la historia, y que la mitad de esos hoteles que se están construyendo se están haciendo por fuera del área metropolitana, básicamente en 4 circuitos. Uno, Guatapé, la zona de embalses con el Peñol. Dos, el Oriente Cercano, el Retiro, La Ceja, Río Negro. Tres, en el occidente, Santa Fe, Antioquia. Pero más allá de los detalles, el mensaje grande, si Medellín se conecta al mundo, si esta capital creativa es una capital creativa ganadora y cada vez más rica, hay mucha evidencia de que eso termina cascadeando al resto de Antioquia. Así Entonces, es. antes de dedicarle ancho de banda, conversación a los problemas de Antioquia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer en el Bajo Cauca y todos los problemas? Pongámosle foco a lo ganador. Ganemos en grande en el mundo, conectémonos, que si Medellín se conecta, Medellín va a jalonar, porque, por cierto, lo más importante que pueden hacer muchas de las regiones de Antioquia es conectarse más potentemente a Medellín. El mundo pasa por Medellín, y creo que eso ha sido un tema muy importante en la última década, y es que realmente, si usted quiere conectarse al mundo, el mundo está acá afuera en Medellín. La mejor manera de conectarse al mundo puede pasar por Medellín ya hoy. Y una pregunta que uno nos gustaría dejarle a los oyentes es, ¿pueda que la forma más potente de que usted se conecte al mundo es que se conecte aún más a Medellín? Porque el mundo está pasando por Medellín. En Medellín hay nómadas digitales, en Medellín hay una cantidad de extranjeros, hay una cantidad de compañías, gente que está trabajando ya en compañías del mundo. Conectarse a ellos es una forma de conectarse al mundo potentemente. Así es. Entonces, esa capital creativa, organizarnos para ella, ahorita vamos a hablar de muchas de las cosas que ya estamos haciendo con este nivel de conciencia, pero entender eso, entender que las oportunidades grandes, o una de las oportunidades grandes de la próxima década, van a venir vía Medellín como una de las capitales creativas del mundo, que Medellín puede ganar en una cantidad de industrias y exportación de servicios sofisticada, eh, sobre todo en temas de entretenimiento, creativos, pero también de negocios, pues es muy importante y va a ser fundamental a la hora de organizarnos para la próxima década. Por el otro lado, la otra gran oportunidad, digamos que
interesantemente con la coalición crítica con la que conversamos, muchos de estos temas son cada vez más evidentes y desde que hemos hecho el caso se ha hablado mucho más del tema. La capital, Medellín como capital creativa, y eso ha capturado la atención de mucha gente y la imaginación de mucha gente, y nosotros, digamos, hemos sido claves porque se empezó a hablar de ello en la estrategia emergente de Antioquia. Pero por el otro lado, la otra, tan importante como esa, es la enorme oportunidad que tiene Antioquia en un mundo crecientemente regionalizado, de ganar en grande otra vez y activar una década de crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones antioqueñas han estado muy estancadas. Antioquia en la era de la globalización no ganó. De hecho, digamos, la exportación antioqueña, Antioquia perdió muchas de sus industrias históricas frente a Asia. Pero en esta creciente era de regionalización, la historia que les vamos a contar es cómo Antioquia ya está empezando a ganar en el long tail y cómo eso va a alterar en la siguiente década nuestra realidad. Dándole un poco de perspectiva a estas dos historias de éxito, algo que hace enormemente particular y única a Antioquia es que cohabiten estas dos historias de éxito. Si uno se pone a ver los grandes centros industriales de América Latina, bien sea Sao Paulo, bien sea Nuevo León, no son ciudades caracterizadas por ese tema creativo ni por flujo turístico, mientras que las que son turísticas no tienen esa potencia industrial regional. O sea, que justo este ambidestrismo de Antioquia, esta capacidad de que una historia de dos ciudades, eso hace supremamente particular a la región. Y detrás de eso está el talento antioqueño. El talento antioqueño está logrando salir exitosamente al mundo por esas dos vías. Y le pongo un ejemplo. Tengo un roommate que hoy en día está exportando, diseñador, que hoy en día está trabajando para compañías en el mundo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y está cobrando, digamos, muy bien, está exportando servicios, por un lado, entonces hace parte de esa capital creativa, de Medellín como capital creativa, pero su anterior trabajo era el diseñador de una compañía de long tail de exportación de muebles. Entonces el talento es compartido, el talento que se necesita para construir unas compañías exportadoras long tailers que compitan en valor yendo al norte, yendo a Estados Unidos, ese talento es un talento parecido al que se necesita para ganar en una economía sofisticada de servicios creativa. Por eso lo veíamos al principio con el tema de que estas compañías pagan mejor y tienen mejores salarios. Es un talento desarrollador de negocios para competir en valor, en diseño, todas esas cosas son compartidas y parte de la ventaja de Antioquia está ahí. Detrás de estas dos dinámicas está el talento antioqueño. Entonces, hablamos un poquito del long tail, porque uno de los grandes mensajes es que más que buscar la siguiente, un clúster o la industria, porque uno siempre entonces... O el producto. Cuando uno estudia la exportación antioqueña, ¿sí? No es qué es lo que está creciendo, qué es lo que tiene potencia, qué es lo que tiene dinamismo. No es evidente que haya una sola industria o que haya un gran clúster detrás. Sin embargo, lo que sí es un posicionamiento. Las compañías que están empezando a ganar y a exportar y a crecer en sus exportaciones son compañías long tailers. Y long tailers es un principio estratégico. Es decir, las compañías cuando están saliendo exitosamente al mundo, exportando, son compañías que se hacen grande en lo pequeño, que están jugando no en los grandes volúmenes y paretos de la industria, sino en zonas mucho más estrechas, de difícil acceso, difíciles de servir, ¿sí? Y ahí están siendo, digamos, muy ganadoras. Y entonces, el gran mensaje es la próxima década de Antioquia, en esa creciente regionalización, Antioquia va a poder ser y va a producir una cantidad de compañías ganadorísimas, rentables, en el long tail. Entonces vamos a hablar a fondo de eso, solo para ponerles un ejemplo, porque no construir un poquito.
Arclad es una compañía de Río Negro y yo creo que ejemplifica muy bien qué significa todo este tema del long tail, de la especialidad. Básicamente Arclad es una compañía que vende al año 120 millones de dólares. Eso en sí misma ya la hace una compañía muy interesante y potente de Antioquia. Pero lo verdaderamente particular es que esos 120, 100 millones los exporta. Y uno dice, por Dios, ¿cómo llegan a exportar 80% de lo que producen? Esta gente está en el mundo químico y si uno lo viera a nivel de NIT diría químico, pero cuando uno va a ver con detalle, lo que Arclad realmente hace es etiquetados para la industria del alimento, algo súper específico, digamos súper nichado, súper segmentado, y desde ese posicionamiento long tail es que ganan. Así es, pero como esa, muchísimas, yo creo que parte de lo fascinante de compartir este trabajo con ustedes es que vamos a descubrir aún más. Usted va a ver muchos estrategas emergentes que van a decir, oiga, yo realmente pueda que no Yo ya fuera soy long consciente del tailer. tema, pero yo soy verdaderamente long tailer. Entonces, para poner unos ejemplos pues, de long tail, porque a veces la gente tiende a confundir long tail con lujo. Exacto, entonces desde la agroindustria uno puede pensar, por ejemplo, en compañías como Jardín Exotics y toda la exportación de aguacates y fruta exótica que hacen a pequeños países europeos. Entonces, por ejemplo, competir en mercados subservidos, mucho más chiquitos, también es una característica de los long tailers. O por ejemplo, el caso de Univan, creo que es muy diciente y es un buen caso para entender. Cuando Univan exporta a Estados Unidos banano, o sea, en el short tail, en el pareto de ese mercado, no gana, no produce EBITDA. Sí produce venta, pero no produce EBITDA. El EBITDA grande viene de exportar plátano para la diáspora latinoamericana, es decir, el long tail de esa industria, y ahí sí gana en grande. Pero como esa, muchísimos ejemplos de compañías ganadoras jugando al long tail, tal vez el caso de Newstetic es, digamos, es fascinante y creo que ilustra bien el punto. Ese caso de Neoesthetic es muy interesante, una compañía especializada en dientes acrílicos, o sea, ni siquiera están en la industria de las prótesis, sino en un subsegmento de las prótesis y solo en ese exportan 25 millones de dólares con foco en las Américas, tanto Norteamérica como Suramérica. Así es. Entonces, bueno, vamos a, solo por ponerles un poquito el sabor de qué es el Sí. long tail, pero vamos a ver, la dinámica exportadora grande de Antioquia está viniendo de compañías así, súper enfocadas, compitiendo en valor, en sitios estrechos del mercado, yendo al norte. Ahorita vamos a ver la dinámica de por qué eso es tan importante. Aquí hay algo muy interesante y es que entre los nombres que ustedes han visto, no han visto los grandes nombres reconocidos de Antioquia. Vamos, los de las grandes compañías. Esas grandes compañías pertenecen más al mundo inversionista que al mundo pero long también, tail. por ejemplo, podrían estarlo. Pero para poner un ejemplo que me tocó oír la semana pasada, Postobón, por ejemplo. Cuando uno ve, Postobón pues fue una compañía que no se internacionalizó, digamos, en esa década dorada, en esa ventana del tiempo donde se produjeron la mayoría de las multilatinas colombianas, pero hoy en día está exportando exitosamente Hatsu, Así pero es. no todo, Hatsu, con un posicionamiento long tailer ganando en México. Hatsu en México, por ejemplo, ha tenido bastante tracción. Entonces, eso es lo que está primando. Las compañías, inclusive las grandes, cuando están saliendo de Colombia, digamos, exige ser mucho más enfocado, exige jugar al long tail. Y las compañías que han entendido eso están prosperando enormemente. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, ¿por qué no tocamos estos temas? Cuando uno empieza a mirar las compañías exportadoras antioqueñas y hace una división básica entre long tail y short tail, uno encuentra, por ejemplo, que el margen EBITDA de las long tail es 50% superior al de las short tail. Otra cosa es cuando uno, por ejemplo, hace una división de hacia dónde exportan las long tail y hacia dónde exportan las short tail. Uno ve que las compañías long tail exportan a mercados más pequeños, los subservidos de los que hablaba Sebastián. Pero en el hemisferio, muy importante, en el hemisferio, y están consiguiendo primas de precio muy importantes. Es decir, es una estrategia de valor. No volumétrica. No volumétrica, sino buscar competir en el long tail del mercado y ganar ahí. Y las compañías que se están produciendo son muy potentes. Y un poquito la metáfora grande, si quiere dígalo usted. Básicamente, pues todo esto parte de la identidad y de la base industrial de Antioquia, y el asunto es que sobre todo estas empresas exportadoras son empresas pequeñas de menos de 250 empleados. Y cuando uno mira esta historia de Antioquia es muy distinta a la de México. En México la inmensa mayoría de las empresas exportadoras
son multinacionales. Ese no es el caso de Antioquia. Así es, en México se volvió la fábrica de Estados Unidos. Básicamente, el fenómeno fascinante que está pasando en México es que México le está ganando a China compitiendo de frente en el short tail, en el Pareto de las industrias, está desplazando a China en esos flujos globales y entonces tiene a Tesla, tiene a Foxconn ubicándose en Nuevo México y eso es fascinante y chévere, pero lo cierto es que en México son compañías gringas instalando sus bases industriales en México y sus fábricas en México. La historia antioqueña es distinta. La historia antioqueña son compañías antioqueñas, ¿sí? Medianas, Muchas familiares. que están logrando exportar en el long tail y ganando. Y un poquito la metáfora en grande es México, en este mundo de creciente regionalización, México está siendo la China del mundo desglobalizado. Está compitiendo y desplazando a China. Antioquia puede ser, en cambio, la Italia de la región. Cuando uno estudia la base industrial de las compañías exportadoras de Antioquia, lo que usted decía, el 45% de las firmas que están exportando, de las exportaciones de Antioquia, suceden en firmas de menos de 250 empleados. Eso es mucho más parecido al caso italiano que al caso mexicano. Y note pues que no es casualidad. Italia, que es un país que gana en moda, que es un país supremamente atractivo, de entretenimiento turístico, también en su fase industrial exportadora, es como Antioquia una compañía de, digamos, una región de una cantidad de firmas ganando. Es una revolución mucho más descentralizada, de muchas más compañías. Y de hecho, en ese foco, Antioquia está siendo enormemente ganador y está creciendo. Cuando uno despromedia las exportaciones antioqueñas, que es la gráfica de la derecha, las exportaciones de las compañías de menos de 5 millones de dólares se han multiplicado por 3 en los últimos 5 años. Es decir, son compañías mucho más enfocadas y eso está apenas empezando, pero hay una enorme evidencia de dinamismo en esa dirección. No, básicamente, y pues para complementar aquí, lo interesante de esto es que este boom de las pequeñas compañías exportadoras antioqueñas ha ocurrido en un tiempo de estancamiento de las exportaciones de Antioquia. Entonces, básicamente, esto es un desempeño no solo llamativo, sino relativamente superior al de la economía como un todo. Así es. Entonces, la metáfora en estrategia es fundamental. Pensar en metáforas ayuda muchísimo en estrategia. Y crédito a uno de los miembros de esa coalición pionera, ahorita les contaremos, José Alberto Vélez, dio con una metáfora buenísima y es esa. Es decir, el futuro de Antioquia, la próxima década, es acerca de cómo organizarnos para que Antioquia sea la Italia de América. Así es. Y lo interesante de todo esto, cuando estamos revisando un poquito, bueno, entendiendo el contexto global, ya hablamos de la desglobalización. El asunto es que Antioquia, ni siquiera Colombia, Antioquia tiene oportunidades emergentes en un mundo que se regionaliza. Básicamente las gráficas que ustedes están viendo es, Antioquia tiene un nivel X de complejidad económica y diversidad de productos que puede exportar con ventaja cuando se revisa su competitividad frente al mundo, pero esa ventaja está magnificada cuando el comercio es regional. Entonces lo que uno puede decir aquí es la desglobalización genera enormes oportunidades para Antioquia y básicamente le es ventajosa. Sí, en el mundo globalizado Antioquia perdió contra Asia y las buenas noticias es que en un mundo de creciente regionalización donde va a haber mucha más fricción para la exportación intercontinental, cuando uno mide la base industrial antioqueña frente a sus pares regionales, la base industrial antioqueña es una de las bases industriales más interesantes del continente y mucho más, con mucha más ventaja en productos mucho más complejos hacia adelante frente a nuestros pares regionales. Nosotros tenemos una economía industrial más sofisticada que nuestros pares regionales y entonces pues vamos a tener muchísimas oportunidades ahí y en múltiples industrias. O sea, cuando uno se mide frente a la región tenemos mucha más ventaja comparativa revelada que cuando se mide frente al mundo y eso es muy importante. Y va a ser muy importante porque cuando uno ve el tema que está pasando en México, en el que México, pues sí se parece a Colombia en muchas cosas,
pero realmente en otras es un país completamente distinto y con una lógica ya superior. México exporta 400 billones de dólares. México es una de las grandes exportadoras del mundo y es una de las grandes bases industriales del mundo y está creciendo, como vimos, y está desplazando a China. La historia mexicana es una historia fascinante. Ahora bien, ese, digamos, y uno lo ve cuando uno va a Monterrey. Nosotros estamos abriendo nuestra oficina en Monterrey y es evidente que a medida que Monterrey se conecta a eso, a esa dinámica, a medida que Tesla entra a Monterrey, a medida que, digamos, todo este nearshoring está pasando en Monterrey, Monterrey se está encareciendo rápidamente. Monterrey, por ejemplo, tiene unos enormes problemas de agua eh, y entonces esa dinámica mexicana va a necesitar una complementación industrial muy importante. Entonces, ¿por qué ahora sí no habla de la gráfica de la izquierda? Básicamente, ¿qué encontramos nosotros? De todo ese mar de exportaciones que hace México y que digamos del que Antioquia es solo apenas una pequeñísima fracción, hay alrededor de 70 billones de dólares, 10 veces más de lo que exporta Antioquia, en lo que Antioquia y México tienen ventaja compartida. ¿Qué quiere decir esto? Estas son cosas que México hace, pero que Antioquia hace también, e inclusive las hace mejor que México. Y si nosotros nos enfocásemos en la complementariedad con México, solo en esa pequeña cola, En esa cola larga. en esa cola larga, tenemos suficiente material para cambiar el destino de la conexión de Antioquia con el mundo vía exportaciones de bienes. Es decir, de los 400 billones de dólares que exporta México, hay 70 en los que Antioquia exhibe ventaja competitiva y ventaja comparativa ya hoy, o sea, esto no hay que proyectarlo. Y cuando uno le hace el doble clic a esos, ya Antioquia está creciendo, que es la gráfica de la derecha, ya Antioquia está creciendo en esas industrias más rápido que México, más rápido que México. Y eso abre una oportunidad enorme, ¿sí? Y es otro de los mensajes. Esta no solo es una era de regionalización, es la era americana. Nosotros tenemos que conectarnos a México, conectarnos a Estados Unidos, conectarnos a los mercados del norte, porque esos son los que van a tener el dinamismo en esta Y lo están década que se teniendo. nos viene. Y eso no es aspiracional, Está ocurriendo está ya. ocurriendo y hay toda la evidencia de que está ocurriendo. Y algo muy importante, ¿no? De nuevo, mucho más importante que una industria o cuál es el siguiente clúster, es que esto es a nivel de firmas. A los economistas siempre se les viven hablando de sectores, industrias, y se les olvida que el secreto realmente son las compañías. Resulta que cuando uno analiza, digamos, en esa cola larga, cuáles son las compañías ganadoras de Antioquia, lo que está mostrando esto es que en la mayoría de esas industrias y sectores realmente no hay una ventaja competitiva sectorial, sino que el 90% de la exportación antioqueña en esos, pues detrás hay una compañía. Entonces, realmente nosotros nos tenemos que organizar, digamos, para contagiar a una cantidad de estrategias corporativas. Lo importante no es que un político o que una institución tenga una estrategia sectorial o clúster, sino lo que realmente explica la ventaja y el secreto es que alguna compañía actúe en estas direcciones y crezca en el long tail. Por ejemplo, el caso de Sofasa es muy interesante porque captura, digamos, el tema del norte. Así es. De hecho, con Sofasa uno empieza a ver asuntos como el siguiente. México es uno de los grandes exportadores de autos del mundo y en esta visión de la complementariedad de Antioquia con México, no sé si ustedes podrán haber escuchado que ya Sofasa empezó a exportar autos a México. Y lo interesante es que el auto que empezó a exportar es un auto eléctrico y Colombia es el mercado más avanzado de autos eléctricos de América Latina. Entonces, desde la ventaja de Antioquia, En el ya long tail. se empieza a exhibir esa complementariedad long tail con México. Pero además Auteco también está entrando a México exitosamente, también desde el long tail. En fin, es una cosa fascinante lo que está pasando. Pero de nuevo es acerca de las compañías. El secreto de esto No es clusters, no es sectores, no, no es es que las productos, compañías posicionamiento de compañía. es que las compañías antioqueñas entiendan estos mensajes y actúen en estas direcciones. Y bueno, la oportunidad es enorme, esos 70, 60 billones de dólares.
¿Por qué no hablo un Sí, poquito de aparecen ellos? en diversos sectores. Entonces, por decir algo, aparece el aguacate. México es el primer exportador de aguacate del mundo y en media década Colombia se convirtió en el segundo desde un posicionamiento muy distinto. Uno fruta de temporada, otro Colombia que puede ser un exportador, Antioquia, a lo largo de todo el año. Aparecen los autos que mencionamos, aparecen los cítricos, la fruta, Autos, o sea, en lavadoras, unos unos nichos, nichos en autos. No nos vamos a en el convertir. long tail, en el long Exacto. tail. Entonces, aparecen unas enormes oportunidades que así como en aguacates, digamos, en los últimos años fue lo que sucedió. Eso, lo que sucedió en aguacates, donde Colombia complementó a México y está complementando a México, eso puede llegar a pasar en muchas otras industrias. Em, y representa una enorme oportunidad. Ustedes van a tener la oportunidad de ver y estudiar esta presentación a fondo, pero pues ahí lo pueden ver. Las industrias en las que ya Antioquia está creciendo más rápido que México y donde Antioquia tiene ventaja competitiva, eh, digamos, compartida con México. Entonces eso va a ser muy grande, las oportunidades son enormes eh, y Antioquia puede volver a revitalizar su exportación, su base industrial si logra enfocarse y competir en valor desde el long tail. Ese es como Así el es. mensaje grande y todas las oportunidades para competir ahí. Antioquia tiene además pues ventajas factoriales más allá de sus firmas, tiene mejor agua, tiene mejor para la transición energética, pues está mucho mejor posicionada para estas firmas, para competir en valor, en fin, una cantidad de temas muy importantes. Eh, y esta es una historia que trasciende a Medellín, ¿no? Creo que ese Muy, es el otro sí, tema muy importante. parecido al tema de Medellín como ciudad capital creativa. Lo que encontramos en este mundo es que las subregiones, dos subregiones de Antioquia en particular, empiezan a destacarse. Entonces, si uno hace un análisis de la exportación long tail en términos per cápita, la subregión que más exporta en Antioquia es el Valle de San Nicolás, donde es evidente que han empezado a trasladarse las compañías industriales de Medellín. Pero en segunda instancia no aparece el Valle de Aburrá, sino Urabá, con toda la potencia agroindustrial que tiene la región en el plátano, por ejemplo, que acabamos de mencionar. No, y eso que menciona usted, agroindustrial, es decir, esto cuando hablamos de una potencia regional industrial long tailor, pues también aplica a agroindustria, obviamente, y Antioquia, digamos, en los Andes altos, tiene muchas ventajas para una cantidad de cultivos de alto valor long tailors y ganar ahí. Hay que señalar aquí que no es casualidad que las dos subregiones donde Antioquia, digamos que tengan mayor exportación long tailor, son las que están más conectadas al mundo, por ejemplo, también desde su infraestructura. El aeropuerto en el caso del Valle de San Nicolás y el puerto en el caso de Urabá. Así es, pero también tampoco podemos ser ingenuos. Conectar Antioquia al mundo también es conectar Antioquia a Colombia. Cuando uno, por ejemplo, estudia la exportación de las compañías antioqueñas que tienen su fábrica en Antioquia versus las compañías con headquarters en Antioquia, pero que tienen su eh, planta y fábrica en el Caribe, ¿sí? Las compañías con fábrica en el Caribe, su exportación crece más que las otras y eso es algo que también no deberíamos ser regionalistas, sino entender que conectar Antioquia al mundo es conectar Antioquia al resto de Colombia, que las plantas deben estar cerca a los mercados. Colombia tiene unas ventajas muy grandes para llegar a la costa este de los Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, el Caribe colombiano está más cerca a la costa este, a Nueva York, en términos logísticos que México. Entonces ahí vamos a tener una enorme oportunidad de ganar digamos, exportando a Estados Unidos, porque obviamente esta historia exitosísima de México que les hemos contado, pues es exportar a Estados Unidos. Así Hay que es. conectarse a Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene muchas ventajas en la creciente regionalización del mundo y nosotros tenemos particular ventaja compitiendo en el long tail, yendo a mercados del este de Estados Unidos. Y eso va a ser muy importante para Antioquia en la próxima década. Antioquia no tiene un estratega, esto no es acerca de un plan central, pues se imaginarán que en Brickton no hacemos planes para compañías, menos para a nivel de una región, no hay un plan, sino que esto es un ejercicio de contagio. Realmente el secreto para actuar en estas direcciones es que conversemos de ello, es que hablemos una conversación y desarrollemos conciencia sobre dónde están siendo los sitios de mayor dinamismo en Antioquia. Y entonces, básicamente queríamos contarles un poquito de
esta agenda, esta conversación, pues la activamos con una coalición pionera con la que teníamos que desarrollar estas ideas, pero ahora lo que estamos haciendo y parte de este podcast es escalar una conversación sobre estos temas em, y que ustedes, los estrategas emergentes de Antioquia, eh, pues básicamente conversemos sobre ello, se comiencen a organizar en estas direcciones para realmente alterar la realidad antioqueña, cambiar e imponer una nueva conversación. Eso que está diciendo Sebastián es muy importante y básicamente del mismo modo que no existe un solo estratega de Antioquia, tampoco es que la coalición pionera en los 40 estrategas de Antioquia. Lo que nosotros estamos reconociendo aquí es que Antioquia se cambia desde sus organizaciones y cada uno de ustedes, los oyentes que sabemos que tienen influencia y decisión sobre esas organizaciones, tienen que actuar en esta dirección desde su agencia y desde las organizaciones que ustedes dirigen. Básicamente ese es el mensaje grande que hay aquí detrás. Entonces, pues obvio, nosotros de la mano de las organizaciones sponsors de Antioquia Emergente con Fama, AFITO y ProAntioquia, pues esta conversación que estamos escalando ha tenido ya unas implicaciones muy grandes para esas organizaciones mismas, pero también, digamos, a nivel de la región. Y de hecho, este contagio, imponer esta conversación, está teniendo ya en la práctica unos cambios muy importantes. Y yo creo que terminamos con ese gran mensaje. Estrategias acerca de imponer una conversación. El mejorador continuo intenta mejorar la conversación y entonces bajar la polarización y cómo hacemos. No, el estratega emergente la cambia y estamos cambiando la conversación de Antioquia y eso va a tener unos impactos mayúsculos. Por ejemplo, esto que empezamos en una coalición pionera ya está teniendo efectos y se están uniendo a nosotros, por ejemplo, Fico, que va a ser alcalde de Medellín, pues obviamente nosotros nos hemos reunido con gente de su equipo y hemos logrado contagiarlo. Este es un mensaje para los jóvenes de Medellín. Miren, nuestra ciudad es un lugar especial, una ciudad creativa, global y arriesgada con todo el potencial humano, empresarial, industrial y tecnológico. Es la cuna de grandes artistas y uno de los lugares escogidos por ellos para realizar sus producciones. Es por eso que la convertiremos en una de las capitales mundiales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Les hablo de Distrito Cinem. Miren, en infraestructuras existentes y nuevas, Medellín tendrá espacios innovadores en distintas zonas, donde más de 40.000 jóvenes podrán aprender sobre producción de cine, música, televisión, videojuegos y desarrollo de software e inteligencia artificial. Serán espacios que contarán con sets de producción y de grabación, estudios de postproducción, estudios de música, cine y televisión de hasta 1.500 metros cuadrados, equipados con tecnología de punta para la industria del entretenimiento, oficinas, auditorios y un edificio que incorporará empresas que cubrirán todas las necesidades de cualquier producción, como por ejemplo carpinterías para la creación de sets, talleres, almacenes y lugares de servicio especializados. Con estos espacios incubadores de talento joven en Medellín, será una de las capitales mundiales de producción para la industria del entretenimiento, haciendo de Distrito Cinema el destino ideal para la producción, investigación y aprendizaje. Miren, jóvenes de Medellín, creemos en sus talentos. Vamos a crear todo esto para ustedes. Oportunidades reales y conexiones permanentes con el mundo y con las nuevas industrias. Medellín es su casa y en su casa vamos a cumplir juntos todos sus sueños. Y un poquito para hablar de las movidas, de esas, digamos, ustedes saben que estrategia emergente se trata de foco y estrategia emergente se trata de enfocarse desde la ventaja. Y cuando uno piensa en esos términos, pues digamos que el planeador podría pensar que hay que hacer cientos de cosas en los próximos años en Antioquia y en Medellín. Y nosotros en contraposición a eso lo que creemos es que así como hay unos sectores o unos posicionamientos de alto apalancamiento, hay unos proyectos, unas movidas de alto apalancamiento. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esta dinámica, aparecen cosas como la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, aparecen asuntos también como la ampliación de la terminal del José María Córdoba, el segundo túnel al oriente, necesitamos más turistas, van a venir más turistas, y digamos que necesitamos tener muy afinada esa manera como llega el turista a Antioquia. Aparecen temas como qué hacer con el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín y una arena de eventos que necesita la ciudad.
y si, digamos, cerrar el aeropuerto podría permitir que se construya esa arena. Entonces hay una serie de movidas, unas pocas, pero de alto apalancamiento, que básicamente lo que pueden hacer es ayudarnos a capitalizar Antioquia Emergente y sus 2 historias de éxito. Entonces, lo bonito es que estrategia en últimas es organización. Y organización en este caso es una cantidad de organizaciones. Y lo que hace este ejercicio, lo que estamos haciendo con esta conversación es iluminar ciertos temas mucho más importantes y prioritarios para la región, a nivel de proyectos, a nivel de instituciones claves de la región, contagiarlas y que nos hagan la diferencia. Y esto nos ayuda a pensar en direcciones mucho más importantes. Por ejemplo, en la que es evidente que la capital creativa tiene que alterar muchas cosas del capital físico para que Medellín siga siendo una ciudad densa, donde, digamos, no haya gentrificación, sino que por el contrario, digamos, pueda recibir cada vez más talento. Y entonces hay una serie de proyectos ahí, pero más que entrar en los proyectos y a nivel de detalles de qué está pasando, lo importante es, y la invitación es, esto lo hacemos todos. Esto es acerca de conversar sobre estos temas grandes que están pasando, sobre estos resultados emergentes a nivel de la región, y que la gente práctica, los estrategas de la región actúen en estas 2 direcciones. Entonces, el mensaje final que les queremos dar es ese, es esto, lo que aspiramos es que les deje algunas preguntas productivas para que ustedes las lleven a sus organizaciones, para que a la hora de invertir piensen en ellas, para que a la hora de hacer nuevos negocios piensen desde estas direcciones, porque así como era importante hace 20 años tener conciencia de que la década iba a ser una década de las multilatinas y que iba a haber una ventana de oportunidad para internacionalizar a las grandes compañías antioqueñas, es muy importante tener conciencia sobre que surfear sin olas es difícil. El estratega emergente necesita capitalizar cosas que están pasando en el mercado. Y muchas de las olas de esta revolución van a venir por esas 2 formas de conectarse al mundo. Por Medellín como una de las capitales creativas del mundo y Antioquia como una potencia regional long tail. Con eso vamos a cerrar el podcast. Queremos conversar con ustedes, que nos cuenten de historias que vayan en esta dirección, de cómo, digamos, estamos seguros que en nuestros oyentes hay una cantidad de compañías que ya son los long tailers y están empezando a exportar y jugar coherentemente ahí. Entonces, la idea y la invitación es a que se unan a la conversación y a que cambiemos la conversación de Antioquia, que realmente le demos potencia a lo nuevo y que dejemos de conversar sobre el pasado y más bien abracemos el futuro y lo catalicemos. Así es, Antioquia Emergente no acabó, apenas está empezando. Y ese es el mensaje que sigue de aquí en adelante. Entonces, esperen escuchar más de nosotros. Esto está pasando con fuerza y vamos a alterar algunas cosas de nuestro destino para ganar en grande en la próxima década. Tal cual. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto estar aquí. Oyentes. Hasta luego.